Esta es una introducción al trabajo práctico 2 de color. Lo que hay que recordar que lo que nosotros conocemos como color es una parte del espectro electromagnético, es la parte que el ojo humano percibe a través de la vista. Como les contaba, es un rango de todo el espectro electromagnético, ampliamente estudiado por la física, con muchísimas aplicaciones tecnológicas, y como todo el resto de la radiación electromagnética, se trata de un fenómeno ondulatorio. En un fenómeno ondulatorio se puede hablar de una velocidad de la onda, una longitud de onda, una frecuencia de vibración, que son los parámetros que aparecen acá con la relación matemática entre ellos. La velocidad de propagación, en nuestro caso, de la luz, es igual que la de la radiación electromagnética, que en el vacío es la famosa velocidad de la luz, que en cualquier otro medio, por ejemplo el aire o el vidrio o el agua, es un poquito menor. Pero bueno, es de remarcar que nos vamos a referir en parte a un fenómeno que tiene que ver con la radiación electromagnética visible, un rango de longitudes de onda o de frecuencias que son visibles para el ojo humano. Se pueden acomodar los colores espectrales por ciertas convenciones con nombres: el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo, y el infrarrojo, y el otro extremo el ultravioleta, y así siguiendo todas las ondas electromagnéticas ya no visibles por la vista humana, por el ojo humano. Estas, en este gráfico, por lo menos están mostradas en función de su longitud de onda. La longitud de onda está dada en nanómetros. Nanómetros es 10 a menos 9 metros. Sucede algo bastante interesante, que es objeto del estudio de esta práctica, cuando el ojo humano ve la superposición de dos o más de estos colores, de estas frecuencias, de estos colores espectrales. Si por ejemplo vemos un poco de azul, una fuente de luz azul, una fuente de luz naranja, el ojo no es analítico, es decir, no ve azul y naranja, ve una mezcla de ambas cosas que resulta ser un color que no es ninguno de los dos. Por ejemplo, en un diagrama bastante sencillo de superposición de fuentes de luz, digamos que la superposición de verde y rojo da un amarillo, la superposición de azul y verde da un cian, la superposición de azul y rojo da un magenta, y la superposición de los tres da un blanco. El blanco podría ser entonces la superposición de 3 o de todo el espectro de radiación electromagnética. El blanco a la vista del ojo humano. El ojo humano ve blanco donde hay un conjunto de radiaciones electromagnéticas de distinta longitud de onda o de distintas frecuencias. Ese fenómeno que tiene que ver con la percepción se lleva a un diagrama, que es el diagrama cromático, donde se acomodan las longitudes de onda puras, las espectrales, sobre un borde. Todas las que están dentro son colores perceptibles por el ojo humano. Son colores que surgen de la mezcla de estas radiaciones puras. Insisto, todos los colores que aparecen adentro tienen que ver con la percepción del ojo humano. Podríamos decir que en la parte izquierda, acomodado en la parte baja, tenemos los violetas, en el centro tenemos el blanco, más o menos los violetas están entre 380 y 450 nanómetros, los azules entre 500 nanómetros y
nanómetros. Entre 500 y 570 nanómetros están los verdes. Acá digamos que en la parte final del azul está el cian. El amarillo está más o menos entre 570 y 590. El naranja está en 590 y 610 en ese rango. Y el rojo está más o menos desde 610 hasta el final visible, 700. Esta clasificación es bastante variable si van a distintas fuentes, a distintos textos. Tiene que ver con una convención simplemente. Pero bueno, entonces, sobre el borde del diagrama cromático tenemos los colores espectrales por los colores puros. Lo que ocurre adentro, por ejemplo el blanco, por ejemplo las zonas claras, es superposición de radiaciones que el ojo humano percibe, por ejemplo, como blanco, como verde, donde en realidad hay una suma de radiaciones electromagnéticas. Eso tiene que ver con el funcionamiento de la vista, del ojo humano. El ojo no es como el oído es analítico. En general, si escucha dos sonidos, los resuelve, los puede identificar separadamente. En cambio, la luz a la vista del ojo humano no es así. Ve una superposición y entonces la percepción es más compleja que el solo hecho del análisis del espectro electromagnético. ¿Cómo caracterizamos los colores dentro del diagrama cromático? Bueno, una cosa básica que habría que decir es que fuera del diagrama hay radiación electromagnética, pero no es visible. Es decir, no hay colores visibles por fuera, que la parte de abajo no son colores espectrales, son colores que surgen de la mezcla, por ejemplo el magenta, pero no tienen longitudes de onda espectrales asociadas. Surgen de la mezcla de, por ejemplo, el violeta y el rojo. En distintas proporciones nos van dando estos. Pero bueno, las longitudes de onda espectrales están solo sobre la parte curva y no sobre la parte baja. Se acomoda entonces el diagrama cromático sobre un par de ejes coordenados. Clásicamente el eje vertical es el eje Y, y el eje horizontal es el eje X. Entonces, cualquier punto que representa un color dentro del diagrama cromático se puede establecer por sus coordenadas, X e Y. Así que una forma de caracterizar los colores utilizando el diagrama cromático es ese, con el de las coordenadas. Por ejemplo, el blanco se lo suele identificar con el 033, 033. De todas formas, en las cercanías tenemos colores o percepciones muy parecidas al blanco. También se pueden caracterizar los colores por sus cualidades, por el color dominante. Cualquier punto sobre el diagrama cromático es un cierto color a la vista humana, pero tiene una longitud de onda predominante, llamada así, longitud de onda predominante o dominante, o tono, a veces, depende de la bibliografía. Cuanto más cerca esté del borde del espectro, de los colores primarios, digamos, su pureza es mayor. Bueno, así que otro parámetro que lo caracteriza es la pureza de ese color, o la saturación, que es el porcentaje de proximidad a la longitud de onda dominante. Y por otro lado está la radiación complementaria. La radiación complementaria. Por ejemplo, tomemos un naranja en 0,44, 0,43. Ahí está localizado. Ese es el naranja. Es un color visto por los ojos del hombre. ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Por un lado, por sus coordenadas, y vamos a ver cómo podríamos deducir las cualidades. La longitud de onda predominante, la pureza y la radiación complementaria. En principio se traza un segmento que parta del blanco, que pase por el color que estamos estudiando y corte al borde de la gráfica cromática. En el borde donde lo corta tenemos la longitud de onda predominante. Acá justo se da en 580. Bueno, si no fuera así hay que estudiarlo un poquito, hay que hacer una interpolación más o menos sencilla. Longitud de onda, lambda, letra lambda es la longitud de onda. Dominante del color N, este que está acá, 580 nanómetros.
Si hubiésemos tomado otro color por acá, también su longitud dominante es esta, o cualquier otro color por acá. Lo que va a ser distinto es su pureza o saturación. Eso se obtiene con un cierto cociente porcentual entre segmentos, o entre longitudes de segmentos. Insisto, cuanto más cerca esté el color de la longitud de onda predominante, se va a aproximar más al 100% de pureza. O sea, la pureza es alta cuando el segmento entre el blanco y el color en cuestión sea muy próximo al segmento entre el blanco y la longitud de onda predominante. Repito, por si no se entendió. Acá tenemos dos segmentos, o tres segmentos, dos nos importa particularmente. Hay un segmento que es la distancia entre el blanco y la longitud de onda dominante. ¿Cómo lo establezco? Bueno, hay que trazar un segmento recto que pase por el punto que estamos estudiando, que representa un color. Ese segmento corta a la curva espectral en un punto. Ahí está localizado la longitud de onda dominante, predominante. Entonces eso establece un segmento cuya longitud se puede medir. Es la distancia entre el blanco y la longitud de onda dominante. Eso es lo que está acá abajo. Es la longitud, en centímetros o lo que sea. Y por encima tengo la longitud que hay entre el blanco y el color que estoy estudiando, que va acá arriba. Cuanto más se aproxime esto a esto, más puro es el color. Y es lógico, estoy más cerca del correspondiente, de la longitud de onda correspondiente al espectro, o el color puro, digamos, o el color primario, al correspondiente al espectro, 100%. Entonces, este cociente me da una fracción que varía entre 0, cuando justo este color que estoy estudiando está sobre blanco, y 1, cuando justo el color está sobre el borde, y es un color primario, espectral. Y tomará los valores intermedios, 0,1, 0,2 y todas las fracciones posibles entre un segmento dividido por un segmento menor dividido uno mayor. Entonces, la pureza del color N está dado por una fracción de 2 medidas por 100%. Me podría quedar con la fracción, sí, pero se suele utilizar el porcentaje. Esta fracción, insisto, está entre 0 y 1, así que esto va a dar entre 0% y 100%. Con el ejemplo que les puse acá, más o menos esto da el 60%. Esto que está acá, WN, es más o menos el 60% de WD. Es decir, esta fracción es 0,6. Si estuviera más acá, más cerca de D, sería 0,7. Más acá, 0,8. Y acá entonces daría 80%. Bueno, el ejemplo lo puse así y da más o menos 60%. ¿Cómo establezco la radiación complementaria? Que se suele anotar con una subíndice C o a veces con una rayita arriba. Radiación de onda complementaria. Se traza un segmento, se ve donde corta la gráfica del otro lado y ahí se establece a qué longitud de onda corresponde. Ahí está cerca del 480. Sí, muy cerquita del 480. Entonces, longitud de onda complementaria del color N naranja que puse, o lo anoto así, longitud de onda complementaria, la rayita de arriba quiere decir complementaria, del color N naranja, 480 nanómetros. ¿Qué significa? Que en una mezcla adecuada de la longitud de onda predominante y la longitud de onda complementaria pueden obtener el blanco. Con algún otro por acá no lo voy a poder obtener el blanco. El blanco preciso, 0,33, 0,33. Es decir, este color mezclado con el de 580 nanómetros con el 480 aproximadamente, en proporciones adecuadas, acá, ojo, es un poquito más de este color que de este. No está exactamente a la mitad. Lo que digo es que la mezcla de colores que puedo obtener con estos dos, en proporciones adecuadas, me podrían dar el blanco. Ese es el significado de la radiación complementaria. ¿Qué pasa con el resto de las radiaciones que hay por acá? Sí, las puedo mezclar con esta, pero no me van a dar nunca este blanco exacto. Vamos a ver alguna cosa más del diagrama cromático relacionado con lo que vimos recién. La mezcla aditiva de colores. Si tengo el color N, naranja,
y el color B es verde. Cualquiera de los verdes, acá hay infinitos verdes. Elegí uno particular. ¿Qué colores puedo obtener con esos dos, con la mezcla de esos dos? Con 50% de cada uno, encuentro un amarillo verdoso, una cosa que está por acá, que la podría localizar, podría encontrar sus coordenadas. Sería 50% de uno, 50% de otro. Pero en general, digamos que todos los colores que puedo obtener con la mezcla de B y N, de este color naranja y este color verde, son todos los colores representados por este segmento. Así que si la pregunta es ¿qué colores se pueden obtener entre la mezcla de este color B con este color N? Es todos los colores que están comprendidos en este segmento. Si hay más verde que naranja, van a estar por acá, lógicamente, se ve a simple vista. Por ejemplo, 80% de verde 90 y 20 de naranja. Tenemos uno por ahí y viceversa por acá. Bueno, así que cómo se maneja la aditividad dentro de un diagrama cromático con análisis de segmentos de este tipo. Y si ahora agregamos un tercer color, algo parecido. Con este azul y este verde puedo encontrar todos los colores que están por acá. Azul, cian, verde, algo parecido entre A y N. Colores parecidos al púrpura que andan por acá. Puedo tenerlo. Si pusiera mitad de A y mitad de N, andaría por acá. Bueno. Y además podría, con la mezcla de los tres, todos los que están dentro del área de ese triángulo, podría obtener. Algunos ejemplos sacados del libro de Sears, que es un buen libro de óptica. Por ejemplo, acá marca un cierto color, cercano al rojo o al naranja. ¿Cómo obtengo su longitud de onda predominante? Se traza un segmento, acá está marcado el blanco con una C, y dice longitud de onda predominante, hay 600 y pico de nanómetros. Se lee milimicrón, pero es lo mismo que un nanómetro. Y la pureza es 77%. Los colores que andan por acá, por ejemplo este, especie de magenta, trazo un segmento desde el blanco que vaya hacia el borde. No hay forma de que esto llegue a un color espectral. Acá no hay longitudes espectrales primarias. Así que no tiene una longitud de onda predominante. Sí tiene una longitud de onda complementaria, que es el segmento que va hacia la parte opuesta. Y será más puro a medida que esté más cerca de la parte de abajo, de la parte del segmento de recta que hay acá abajo. La pureza es del 48%. A medida que se acerca al blanco va a ser menos puro. Por ejemplo, acá hay un verde, como hacíamos recién. Está bastante lejos del espectro, por lo tanto su pureza es pequeña, 29%. Longitud de onda predominante, se trazó el segmento donde corta al borde, ahí tenemos 520 y pico de nanómetros. Bueno, ahí tienen análisis de varios colores sobre el espectro cromático. Y ahora en la siguiente parte de la clase vamos a ir viendo la resolución de los problemas.